Pensar. La palabra que el Señor me dio esta tarde se refiere a la manera como el Señor se relaciona, o a la manera dentro de las palabras que Él habló. Algunas cosas pude observar que me tocaron a mi corazón y quiero compartir con ustedes. Es cierto que el Señor habló en algunas oportunidades a las multitudes. También habló a diversas personas, a sus enemigos, los escribas y los fariseos. También habló Él siempre anduvo predicando, y la Biblia nos cuenta muchas de las partes, las que el Espíritu Santo quiso que queden para nosotros. Pero en motivo de esta oportunidad, lo que yo quiero es compartir algo que nació en mi corazón cuando este virus, esta pandemia comenzó a revelarse. Entonces yo comencé a inquirir en la palabra de Dios. Estaba estudiando las profecías, estaba leyendo con mucho más interés la palabra de Dios. Y siempre leemos, perdónenme, pero estaba leyendo y leyendo muy seguido, capítulos y capítulos, y buscando la respuesta. Y entonces el Señor me mostró muchas palabras, diversas palabras me dio el Señor. Pero yo lo que quiero compartir es la forma, cómo se siente nuestro amado Salvador cuando nosotros estamos en peligro, cuando nosotros estamos sufriendo. Y esto lo pude observar en partes de la palabra de Dios que la conocemos. Tenemos, por ejemplo, la primera que quisiera compartir en una parte que muchos hermanos conocen. San Lucas 21, en San Lucas 21, versículos 7, el 10 y el 11. Dice así: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces, en el versículo 10 dice así: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Una palabra profética, desde luego. Pero yo observé algo aquí. Los discípulos eran seres como nosotros, humanos completamente, porque el Señor es humano y también divino. El Señor es Dios. Y el Señor era humano también cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces Él podía entender. Dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y
En el versículo 8 dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. O sea, el Señor con su mirada que tenía Él, siendo Dios, lo que más le preocupaba era que nadie nos engañe. Nosotros somos simples pecadores y no sabemos y ni podemos entender la grandeza de la divinidad de Dios. En ese entonces los discípulos no podían comprender, pero el Señor sí. El Señor sabía todo, sabía todas las cosas. Tanto sabía que si nosotros leemos y leemos, vemos cómo Él cuenta toda la historia de lo que sucedió a continuación, cuando el templo fue destruido, cómo todo lo que sucedió a lo largo incluso de la historia de la iglesia. Y aquí Él se refiere netamente al fin de los tiempos. Entonces, ¿cuál es su preocupación de Él? Su preocupación de Él es lo principal para nosotros. Mirad que no seáis engañados. Entonces nosotros podemos ver cómo los pensamientos del Señor son mucho más altos que nuestros pensamientos. Él podía haber revelado a sus 12 apóstoles todo lo que le reveló al apóstol Pablo, al apóstol Juan, sobre el arrebatamiento, sobre la segunda venida, pero Él no les reveló todavía. Él dijo, no les puedo decir todas esas cosas ahora a mis apóstoles, pero les voy a decir lo principal. Mirad que no seáis engañados. Y después Él dice, y después Él les responde, los saca de las dudas. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, habrá hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Desde luego sabemos que todas esas cosas están cada vez más sucediendo. Suceden y están en nuestros días. Parece que Él estuviera filmando lo que está sucediendo ahora, porque una cosa es que haya solamente una pandemia, pero al mismo tiempo los terremotos, al mismo tiempo las señales, al mismo tiempo todo lo que Él dijo. Y nosotros, si vamos a leer todo el capítulo San Lucas 21, cómo salta a la vista la historia de todo lo que sucedió. Pero ¿cuál era su preocupación principal del Señor? Mirad que no seáis engañados. Otra parte que yo quisiera leer es en San Lucas 22, versículo 14 y 15. Ya no me refiero ya al final de los tiempos, porque la palabra que yo quiero compartir con mis hermanos ahora no es profecía, sí es cómo se siente, cómo es nuestro Señor, que podamos entender un poquitito que sea el carácter de nuestro amado Salvador. Y entonces aquí dice así, desde el versículo 14, el capítulo 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la
no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí nuevamente saltó para mí el carácter del Señor. La Pascua era la máxima, y es todavía para los judíos, porque ellos recordaban la libertad, la salida de Egipto, y era la fiesta máxima para ellos. Y ahí estaba nuestro amado Salvador, el que venía a cumplir esta Pascua. En su cuerpo iba a sufrir mucho, mucho más de lo que sufrieron los corderos que solamente profetizaban la venida de él. Y ahí él estaba, frente a sus amados discípulos. Yo me imagino el dolor que pudo haber tenido ese corazón del Señor. Yo me imagino cómo pudo el Señor tomar esa Pascua con sus discípulos. Sinceramente, yo en mi humanidad no hubiese podido. Pero desde luego, el Señor tenía que hacerlo. Y Él les dice así: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, sin transición, aquí el Señor no se paró, no agarró el pan, no, simplemente en su divinidad, Él dijo: bueno, voy a tomar la Pascua con ustedes, mis amados. Debo hacerlo, he esperado este momento, porque les voy a decir, sin transición, como si Él estuviera viéndolo todo al mismo tiempo, que seguramente lo veía y lo sentía, porque Él sabía, Él es eterno. Entonces Él dijo así: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Me imagino cómo quedaron los discípulos, alelados. Ellos no sabían, tenían algo de conocimiento de profecía, pero muy vagamente, muy vagamente. Esta cena del Cordero está ampliamente revelada en Apocalipsis. Ahí ya el Señor le mostró bien claramente la cena del Cordero, tanto al apóstol Pablo como al apóstol Juan. El Señor les mostró a ellos en su infinita sabiduría. Y así nosotros, hermanos, muchas veces estamos sufriendo, estamos muy sufridos, llegamos a desesperarnos y le decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Y el Señor nos está respondiendo. ¿Por qué sabemos que nos está respondiendo? Porque la paz está en nuestro corazón, porque la tranquilidad, la paz está en nuestro corazón. Y muchas veces el Señor muestra, inmediatamente nos responde. Se mueve cielo y tierra para responder esa oración que nosotros le estamos haciendo, ese dolor que nosotros tenemos. Y otras veces no. Simplemente el Señor dice: yo sé, mi hijo, yo sé, mi hija, yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Esto en un futuro lo vas a saber. ¿Sabes qué? Esto no es como vos piensas. Simplemente nuestro amado Salvador nos dice eso. Es tan grande su amor,
Otra parte me van a perdonar, hermanos. Quiero leer, para terminar ya, San Juan 17:7. Otra parte muy dulce que el Señor habló. Las partes más delicadas cuando su corazón se deshacía dentro de él. Y entonces él fue a orar. Y él oraba por sus discípulos. Y la palabra que yo elegí en esta vez, porque sinceramente todo el capítulo 17 de San Juan es maravilloso, ¿no? Lo conocemos, hermanos. Pero voy a leer el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, ¿qué dice el Señor? Palabras sumamente profundas, sumamente sobresalientes, dice sí. Él hablando al Padre, intercediendo por nosotros, por sus apóstoles y también por todos los que habríamos de creer en Él. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dos cosas súper importantes. Han conocido. Esa palabra conocido es una palabra que difícilmente los seres humanos han podido explicarla, por lo que no implica simplemente ver algo, sentir algo. Conocer va mucho más allá. Conocer implica estar por dentro del asunto, entenderlo perfectamente. Y el ser humano de diversas maneras ha tratado de conocer la verdad, de conocer esto, de conocer lo otro, y continúa. El ser humano continúa queriendo conocer. Ahora, por ejemplo, los científicos quieren conocer el virus, ¿no? ¿Y qué es lo que el cristiano tiene que conocer? Tiene que conocer a Cristo. Pero conocer a Cristo es mucho más allá que decir, es mi Señor, es mi Salvador, de hacerlo de una manera superficial, ¿no? Tiene que ser profundamente. ¿Cómo se conoce al Señor? Bueno, simple. Lectura de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, imposible. No podemos conocer al Señor. Y la oración. Y otra cosa, la obediencia. De esa manera nosotros vamos intimando con el Señor. Y de esa manera nosotros vamos conociendo al Señor. Entonces, satisfecho, el Señor le dice a su Padre, estos ya han conocido, finalmente han conocido. ¿Por qué han conocido? Porque han creído, implica la fe, que sin fe es imposible adorar a Dios, agradar a Dios. Entonces,
¿Qué dice el Señor? Estos me han conocido porque me han creído. Hermanos, es tan importante conocer cada día más a Dios, conocerle profundamente, para que nosotros podamos de esa manera poder vivir conforme a su voluntad y podamos ir modelando, como el himno, uno de mis preferidos, modelando por él nuestro carácter. Quiero seguir las pisadas del Maestro para modelar mi carácter a la figura de nuestro amado Salvador. Esa es la manera feliz para un ser humano. Esa es la manera agradable para un ser humano. Esa es la manera que la muerte, la vida, las cosas grandes, las cosas pequeñas, todo nos agradan, todo nos llevan a la perfección y nosotros sentimos que somos amados por el Padre. Y dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esta parece simple, pero para la gran mayoría, hermanos, del ser humano no es simple. El ser humano no quiere creer en el Señor, no quiere tener fe en el Señor. Ellos prefieren tener fe en un palito, en cualquier cosa, menos en el Señor Jesucristo. Yo no sé por qué. Porque, o mejor dicho, sé, pero no está para hablar sobre eso ahora. Entonces, hermanos, amados, amigos que nos escuchan, esta es la palabra que tenía para compartir con todos ustedes. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Simplemente que nosotros le creamos, que nosotros le creamos ciegamente a lo que dice su santa palabra, que no nos desviemos a la derecha ni a la izquierda. No podemos, no se puede. El Señor quiere que le creamos. Y de esa manera, esa fe va a obrar en nuestros corazones, va a obrar el conocimiento. Ahí nosotros vamos a conocer a Dios. Algunos nos preguntan, ¿vos conocés a Dios? Sí lo conozco. Sí lo conozco. Puedes estar loca porque nadie conoce a Dios. Pero los cristianos lo conocemos. Tanto lo conocemos que muchos han dado sus vidas y este evangelio ha crecido a lo largo del tiempo, más de 2000 años, y nosotros continuamos conociendo cada día más al Señor. Entonces, hermanos, la palabra que quiero dejar es esta, que nosotros le creamos al Señor, que nosotros creamos en Él y le creamos lo que Él dice en su santa palabra, y que cada día nosotros crezcamos en ese conocimiento, creciendo. Tenemos dificultades, tenemos sufrimiento de todo tipo, pero ninguna dificultad ni ningún sufrimiento es tan grande que nosotros no lo podemos soportar.